Moradas del castillo interior, moradas primeras. Capítulo 1. Hermosura y dignidad del alma. La puerta de este castillo es la oración. ¿Quiénes somos? 1. Estaba suplicando hoy al Señor que hablara por mí, porque no sabía cómo empezar a hablar otra vez de cosas de oración, cuando se me ocurrió, para poner algún fundamento, que nuestra alma es como un castillo, hecho de diamante o de cristal, muy claro, en donde hay muchos aposentos, igual que en el cielo hay muchas moradas. De hecho, el alma del justo es un paraíso donde el Señor se deleita. Proverbios 8:31. ¿Cómo será el aposento en el que se complace un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio y lleno de todos los bienes? No encuentro nada con qué comparar la hermosura y grandeza del alma humana. No hay entendimiento, por sutil que sea, que llegue a comprenderla. Como tampoco puede comprender la grandeza de Dios, de quien somos imagen y semejanza, como Él mismo nos lo dice, Génesis 1 del 26 al 27. Ya que esto es así, no nos cansemos tratando de comprender la hermosura del castillo. Basta que el Señor nos diga que el alma está hecha a su imagen y semejanza, para que aun sabiendo que entre ella y Dios hay la diferencia que existe entre el Creador y la criatura, podamos apenas conocer algo de su gran dignidad y hermosura. 2. Es en verdad lamentable que no nos conozcamos a nosotros mismos y que no sepamos quiénes somos. ¿No sería gran ignorancia que preguntaran a uno quién es y no se conociera, ni supiera quién fue su padre, ni su madre, ni en qué tierra nació? Pues si esto sería una gran necedad, es aún mayor la nuestra al no procurar saber qué cosas somos, sino que deteniéndonos solo en el cuerpo, creemos en confuso, porque lo hemos oído o porque nos lo dice la fe, que tenemos alma. Pero consideramos muy pocas veces los bienes que puede contener esa alma, su gran valor y quién está dentro de ella. Por eso no nos esforzamos por conservar su hermosura. Todo se nos va en cuidar el cuerpo, que no es más que el estuche del alma, la cerca que rodea el castillo. Descripción del castillo. 3. Este castillo tiene muchas moradas. Como he dicho, unas arriba, otras abajo, otras a los lados. En el centro y mitad de todas ellas está la principal, que es en donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. No olvidemos que esta es solamente una comparación. Quiera Dios que yo pueda dar a entender con ella algo de las gracias y diferentes dones que Él hace a las almas, por lo menos hasta donde me sea posible. Nadie podría llegar a explicar todas estas gracias, pues son innumerables, pero es de gran consuelo saber que son posibles y alabar a Dios por su gran bondad. Del mismo modo que no nos hace daño saber las cosas que hay en el cielo y lo que gozan los bienaventurados, sino que nos alegramos por ellas y procuramos esforzarnos en alcanzarlas. Así tampoco nos hará mal ver que es posible que Dios se comunique ya en este destierro con nosotros, sino que nos hará amar su gran bondad y su misericordia sin límites. Ciertamente, a quien haga daño saber que es posible para Dios el conceder estos beneficios, está muy falto de humildad y de amor al prójimo. Si no es así, ¿cómo no alegrarse de que Dios otorgue estos dones a un hermano? Pues eso no le impide el dárnoslo a nosotros o a quien quiera que sea, dando a conocer sus grandezas. Quizá algunas veces Él quiera solamente manifestar su gloria, como Él mismo dijo cuando curó al ciego de nacimiento, y ser interrogado por los apóstoles acerca de si aquella ceguera había sido causada por los pecados del ciego o por los de sus padres. Juan 9 de 2 al 3. Así sucede
que no da a conocer sus grandezas a los que son más santos, sino a aquellos en quienes se dejará ver más claramente su grandeza, como vemos en San Pablo y en la Magdalena, y para que nosotros le alabemos en sus criaturas. 4. Podría decirse que esto parece imposible y que más valdría callar para no escandalizar a los débiles, pero se pierde menos si ellos no lo creen que si dejan de aprovecharse a quienes reciben favores de Dios. Estos se llenarán de gozo y se animarán a amar más a quien con tanto poder y misericordia los colma de beneficios. Quien no crea esto, no llegará jamás a experimentarlo, porque Dios es muy amigo de que no pongamos límite a sus obras. Volviendo ahora al tema de nuestro castillo, debemos ver cómo podemos entrar en él. Parece un disparate, porque si el castillo es la propia alma, claro está que no hay para qué entrar en él, como no se podría decir a uno que entre en una habitación cuando ya está dentro de ella. Pero hay muchas maneras de estar adentro. Muchos andan en la ronda del castillo, donde están los guardias, pero no se les ocurre entrar en él, y no saben lo que hay en aquel preciso lugar, ni quién vive en él, ni siquiera cuántas piezas tiene. Ya habrán leído en algunos libros de oración aconsejar al alma que entre dentro de sí, pues esto mismo es. Hace poco me decía un teólogo que las almas que no hacen oración son como cuerpos paralíticos, que aun teniendo manos y pies no pueden moverlos. Así, hay gente tan enferma y habituada a lo superficial que no encuentra la forma de entrar en sí misma. Es tal su costumbre de tratar con las cosas bajas que están en la cerca del castillo, que se hacen como ellas, y no ponen remedio a pesar de ser tales que podrían conversar nada menos que con Dios. Y si estas almas no procuran entender y remediar su gran miseria, se quedarán como estatuas de sal por no volver la cabeza hacia dentro de ellas mismas, como le sucedió a la mujer de Lot por mirar atrás. Génesis 19:26. Oración consciente. A mi juicio, la puerta para entrar en este castillo es la oración y reflexión. No importa que la oración sea mental o vocal, si es verdadera, ha de hacerse con atención, porque una oración en la que no se advierte con quién se habla y lo que se le pide, y en la que no se tiene clara conciencia de lo que uno mismo es y a quién se dirige, yo no la llamo oración, por mucho que se muevan los labios. Es cierto que si ha habido un cuidado ordinario de orar con atención, aun cuando algunas veces se atraviesan distracciones involuntarias, la oración será buena. Pero cuando por costumbre se habla con Dios, sin mirar lo que se dice, repitiendo lo que se sabe de memoria, entonces no hay oración. Quiera Dios que ningún cristiano la haga de esta manera. Así que no hablemos con almas paralíticas, que si el mismo Señor no viene a mandarles que se levanten, están en gran peligro como aquel que pasó 38 años al borde de la piscina. Juan 5, del 2 al 8. Hablemos con los que quieren entrar en el castillo. Estos, aunque están muy metidos en el mundo, tienen buenos deseos y alguna vez, aunque sea muy de cuando en cuando, se encomiendan al Señor y reflexionan en lo que son. Estas personas quizá rezan una vez al mes, llenos de 1000 negocios, ordinariamente preocupados por ellos, porque donde está su tesoro, allí está su corazón. Mateo 6:21, Lucas 12:24. Sin embargo, se esfuerzan por desentenderse de ellos a fin de conocerse a sí mismos y ver que no van bien para entrar por la puerta del castillo. Al fin entran en las piezas más bajas, pero junto con ellos entran tantas preocupaciones que no les deja ver la hermosura del castillo ni estar en paz. Ya es mucho el que hayan entrado. Les pido que me tengan paciencia, pues no se dará a entender estas cosas interiores de oración. Quiera Dios que tiene decir algo, porque es muy difícil de explicar. Capítulo 2. Los efectos del pecado sobre las almas y el conocimiento de sí mismo. Antes de pasar adelante, quiero pensar
¿Qué será ver este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de vida plantado cerca del agua viva que es Dios, cuando cae en pecado mortal, se puso mucho más negro y oscuro que las tinieblas más densas? Aunque en el centro del alma está todavía el mismo sol que le daba belleza y esplendor, es como si no estuviera y ya no participa de él a pesar de ser tan capaz de gozar de Dios como lo es el cristal de resplandecer con el sol. Todo esto de nada le sirve al alma, y de aquí resulta que las buenas obras que haga mientras está en pecado mortal no le aprovechan tampoco para alcanzar la gloria. Por el pecado nos apartamos de Dios, y entonces nuestras obras no proceden de la fuente de toda virtud que es Él, y no pueden ser agradables a sus ojos. Es evidente que la intención de quien comete un pecado grave no es agradar a Dios, sino al demonio, que como es la misma tiniebla, convierte en tinieblas a la pobre alma. Conozco una persona a la que quiso nuestro Señor manifestar el estado de un alma en pecado mortal. Esa persona asegura que si se entendiera bien lo que es pecado, no sería posible cometerlo, aunque se tuviera que pasar por muchas penas para huir de las ocasiones. Ella querría que todos así lo entendieran. Un alma que está en gracia es como una fuente muy clara de la que salen arroyitos, también muy claros. Por eso sus obras son tan agradables a los ojos de Dios y de los hombres. Proceden de la fuente de la vida, de donde ella misma toma frescura y vida para no marchitarse, para crecer y dar fruto. Pero si el alma, por su culpa, se aparta de esa fuente y se acerca a otra de aguas negras y pestilentes, todo lo que sale de ella tiene que ser sucio y maloliente. Hay que entender que la fuente o sol resplandeciente que está en el centro del alma, que es Dios, nunca pierde su resplandor y hermosura, y que siempre está dentro del alma. Pero si ponemos un paño muy negro sobre un cristal en el que da el sol, ciertamente éste no le comunicará su claridad, aunque lance sus rayos sobre él. Oh almas redimidas por la sangre de Jesucristo, ¿cómo no tienen lástima de sí mismas? ¿Cómo es posible que entendiendo esto no luchen por quitar el lodo del cristal? Si se les acaba la vida, jamás volverán a gozar de esta luz. Oh Jesús, ¿qué será ver a una alma apartada de ella? ¿Qué desorden en las moradas del castillo? ¿Cómo quedan perturbados los sentidos? ¿Qué es la gente que vive en ellas? ¿Y con qué ceguera y desconcierto quedan las potencias del alma, que son como los administradores, los servidores de confianza, los alcaldes? En fin, si el árbol está plantado en el espíritu del mal, ¿qué fruto puede dar? Oí decir una vez a un hombre de mucha virtud que no había que espantarse de lo que hace quien está en pecado mortal, sino de lo que no hace. Dios nos libre por su misericordia de un mal tan grave. Esto es lo único que merece el nombre de mal mientras vivimos, porque acarrea los males eternos. Este ha de ser el objeto de nuestro temor y de nuestras oraciones, para pedir a Dios que nos guarde de él, porque si él no guarda la ciudad, en vano trabajaremos. Salmo 126, 2. La persona a quien Dios manifestó lo que es un alma en pecado decía que había sacado dos bienes de esta gracia: un temor grandísimo de ofenderlo y motivo de humildad, viendo que todo lo bueno que tenemos no viene de nosotros mismos, sino de la fuente junto a la cual está plantado el árbol de nuestra alma y del sol que da calor a nuestras obras. Decía que esto se le manifestó tan claramente que cuando hacía algo bueno o veía hacerlo, acudía a la fuente y entendía cómo sin esa ayuda no podíamos nada. Después alababa a Dios y generalmente no se acordaba de sí misma las cosas buenas que hacía. Si por lo menos estos dos puntos nos quedaran bien grabados, consideraría que no es tiempo perdido el que gasten en leer esto, ni el que yo emplee en escribirlo. Quizá para nuestra ayuda quiera Dios que lleguen a nosotros estas comparaciones, y Él, en su bondad, nos dé la gracia para aprovecharlas. Son tan difíciles de entender estas cosas interiores
que quien tampoco sabe, como yo, forzosamente dirá muchas cosas superfluas y aún desatinadas antes de poder acertar en alguna de ellas. Por eso les pido que me tengan paciencia. Comprendo que es importante declarar algunas de estas cosas interiores, especialmente para aquellos que oímos con frecuencia decir cuán buena es la oración y que procuramos ejercitarnos mucho en ella. Conocer estas cosas que obra el Señor en un alma pueden sernos de mucho consuelo en la oración. Pocos son los que entienden este camino y muchos los que van por él. Libertad de espíritu. Volvamos, pues, a nuestro castillo de muchas moradas. No deben imaginarse una tras otra en hilera, sino como un abanico semejante al palmito, que tiene muchas capas en torno a lo sabroso que se come. Así acá, en el centro, está la pieza o palacio en que habita el rey, y alrededor de esta pieza hay muchas otras que la rodean por todas partes. Las cosas del alma siempre han de considerarse con plenitud, anchura y grandeza, pues el alma es mucho más de lo que podamos pensar, y a todas partes de ella se comunica este sol que está en el palacio. Es muy importante para todos los que tengan oración, poca o mucha, no arrinconar el alma. Déjenla andar por estas moradas de arriba abajo y a los lados. Si Dios les ha dado tan gran dignidad, no se empeñen en estar mucho tiempo en una sola pieza, porque sea la del propio conocimiento, por importante que éste pueda ser, aun para quienes el Señor ha llevado hasta su propia morada. Por más encumbrada que esté una persona, nunca debe dejar el conocimiento propio, ni podrá hacerlo aunque quiera, porque la humildad siempre labra, como la abeja en la colmena a la miel, y sin esta virtud todo está perdido. No olvidemos que la abeja no deja salir de volar para traer la miel de las flores. De la misma manera hemos de actuar en lo que se refiere al conocimiento propio, dejarlo algunas veces y volar a considerar la grandeza y majestad de Dios. Allí nos damos cuenta de nuestra bajeza, mejor que dentro de nosotros mismos. Es mucha misericordia de Dios poder ejercitarse en el conocimiento de sí mismo, pero como dice el dicho, tanto es lo más como lo menos. Créanme que tendremos mayores virtudes con la fuerza de Dios que muy atados a nuestra tierra. No sé si he dado bien a entender la importancia de este conocernos a nosotros mismos, aun cuando estemos elevados en los cielos. No quisiera que jamás haya relajación o descuido en esto, porque mientras estamos en la tierra, nada debe importarnos más que la humildad. Por eso vuelvo a decir que es muy bueno y muy re bueno tratar de entrar desde el principio a la morada en donde se trata de este aspecto, antes de querer volar a las demás, porque este es el camino. Si podemos ir por lo seguro y llano, ¿para qué hemos de querer alas para volar? En mi opinión, nunca acabamos de conocernos a nosotros mismos, si no nos empeñamos en conocer a Dios, mirando nuestra bajeza ante su grandeza y nuestra sucia miseria ante su limpieza, vemos qué lejos estamos de ser humildes. Hay dos ventajas en proceder así. La primera es que ciertamente una cosa blanca parece mucho más blanca junto a una negra, y esta más negra junto a ella. La segunda es que nuestro entendimiento y voluntad se hacen más nobles e inclinados al bien en el trato personal con Dios. Mala cosa es esta de no salir nunca del lodo de nuestra miseria. Sucede aquí algo parecido a lo que decíamos al hablar de las aguas negras y malolientes que brotan de quienes están en pecado grave. Aunque no es lo mismo, Dios nos libre. Metidos siempre en la miseria de nuestra tierra, nunca brotaría de nosotros un agua limpia de ese lado de temores, pusilanimidad y cobardía. Siempre estaríamos pensando en el qué dirán, si me irá mal y yendo por este camino, si tendré valor para comenzar una obra, si será soberbia el que una persona miserable como yo trate de cosas tan elevadas como la oración, si me tomarán por mejor de lo que soy, si no voy por el camino de todos,
que no son buenos los extremos, aunque sea en virtud, que como soy tan pecador, será caer de más alto. Quizá no iré adelante y haré daño a los buenos. Oh, válgame Dios, cuántas almas habrán perdido mucho por este camino. Todo esto y muchas otras cosas les parecen humildad y no son más que un conocimiento propio malentendido. Si nunca salimos de nosotros mismos, cosas mucho peores pueden temerse. Por eso digo que pongamos los ojos en Cristo, que es nuestro bien, y en Él y en sus santos. Aprenderemos la verdadera humildad. De esta manera se ennoblecerá nuestra mente y el propio conocimiento no se volverá cobarde y medroso. Esta primera morada es muy rica y de gran valor, y si nos libramos de ataduras, no dejaremos de pasar adelante. Terribles son los ardides y mañas del demonio para que las almas no se conozcan a sí mismas ni entiendan estos caminos. Por experiencia propia, puedo dar muy buena información acerca de estas primeras moradas. Por eso digo que no hay que pensar que son pocas piezas, sino 1.000.000, y que en ellas entran las almas por muy diferentes caminos, todas con buena intención. Pero las trampas que hay ahí son muchas. Todavía anda uno muy distraída con los intereses mundanos, con honores, vanidades y pretensiones, que son los sentidos y facultades que Dios nos dio por naturaleza, y fácilmente estas almas son vencidas, aunque anden con deseos de no ofender a Dios y realicen buenas obras. Esto no sucede a los que se encuentran ya más cerca de la morada central. Quienes se vean en este estado tienen necesidad de acudir frecuentemente a Dios, de la manera que pueden, y tomar por intercesora a su bendita Madre y a sus santos, para que luchen por ellos, ya que tienen todavía poca fuerza para defenderse a sí mismos. La verdad es que siempre necesitaremos que la fuerza nos venga de Dios. Él nos la dé por su misericordia. Amén. Qué miserable es la vida en que vivimos. Ya expliqué el gran daño que nos hace el no entender bien esto de la humildad y conocimiento propio. Ya no diré más aquí, aunque sé que es lo más importante. Quiera Dios que haya dicho algo que pueda ayudarles. Dificultades iniciales. Tengas en cuenta que la luz que sale del palacio donde está el rey casi no llega a estas primeras moradas. Aunque no son oscuras y negras, como cuando el alma está en pecado, tienen algo de tiniebla y quien está en ellas no puede ver la luz. Es algo así como cuando uno entra en una parte donde hay mucho sol, llevando tanta tierra en los ojos que casi no puede abrirlos. La pieza está clara, pero él no puede gozar de la claridad por el impedimento que tiene. Me parece que así debe ser un alma, que aun sin estar en pecado está tan metida en las cosas del mundo y tan preocupada por el dinero, la honra y los negocios, que no pudiendo librarse de tantos estorbos, no consigue ver ni gozar de su propia hermosura, aunque de hecho lo querría. Conviene pues mucho, para poder entrar en las segundas moradas, que cada uno conforme a su estado procure despegarse de las cosas y negocios no necesarios. Esto es tan importante que si no se comienza por aquí no se podrá llegar a la morada principal. Es más, ni siquiera podrá permanecer sin mucho peligro en donde está, aunque haya entrado ya en el castillo, porque vive rodeado de amenazas. ¿Qué sería si por nuestra culpa volviéramos a salir a aquella baraúnda después que Dios nos ha librado de esos tropiezos y nos ha hecho entrar muy dentro a otras moradas secretas del castillo? Pienso que por sus pecados debe haber muchos a quienes Dios ha hecho tales favores, y luego debido a sus faltas los pierden. Son muy pocas las moradas del castillo donde no hay que temer ataques del espíritu del mal. Es verdad que en algunos, los centinelas, que son las potencias del alma, tienen fuerza para pelear, pero no podemos descuidarnos, sino que debemos procurar entender el peligro y que no nos engañe el mal hecho ángel de luz. Hay muchas cosas que pueden hacernos daño, entrando poco a poco, y no nos daríamos cuenta del mal hasta que estuviera ya hecho. Ya dije en otra ocasión que es como una lima sorda, que debemos entender desde el principio.
es decir, con apariencia de bien, puede ir minándonos sin nosotros darnos cuenta. Hay que comprender ante todo que la perfección verdadera está en el amor de Dios y del prójimo. Mientras mejor guardemos estos dos mandamientos, seremos más perfectos. Todas las leyes no deben servir sino para que esto se guarde con perfección. Dejémonos de cuidados indiscretos que nos pueden hacer mucho daño, que cada uno se fije solo en sí mismo. Importa tanto el amor de unos con otros que no quisiera que se nos olvidara. Por andar fijándonos en las faltas de los demás, podemos perder la paz y hacer que otros la pierdan. Y tal vez ni a faltas llegan, sino que por ignorancia les damos la peor interpretación. Qué caro costaría llegar así a la perfección.